Listo. ¿Listo? Perfecto. Maestra, quise abrir como este adicional al podcast que tuvimos porque tras cámaras me cuentas cosas que quiero que me cuentes en cámaras, Claro que ¿sabes? sí. Quiero abrir un espacio tal vez de un videito de unos 15, 20 minutos donde nos platiques esos 5, 6, 10 asuntos que dijiste, wow, con estos asuntos, ¿no? Sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Mira, por ejemplo, hay un caso de un joven de 18 años que llegó a nuestro juzgado y yo cuando lo vi pálido, con los labios secos, casi blancos, yo dije, no, este pobrecito muchacho no puede haber hecho todo lo que dice hoy la carpeta, hoy, bueno, en aquel entonces, pues era su expediente de la fiscalía, ¿no? Su averiguación previa. Entonces ahí nos narraba una serie de hechos en los que él había intervenido y había privado de la vida a su amigo, que le había dado hospedaje en su casa. Y yo dije, no, no pudo haber sido, ¿no? Definitivamente. Entonces le leemos toda su declaración que había rendido ante el Ministerio Público, todo lo que había pasado su amigo, que incluso le decía, es que quiero ver a mi familia, y él lo que hacía era mostrarle una foto de su familia, aquí está para que la veas. Y todo eso él había platicado en fiscalía y decía, no es cierto, o sea, este niño podría ser mi hijo, o sea, al contrario, yo no creo. Entonces, cuando le leemos todo, me dice, solo quiero aclararle algo, licenciada. Sí, dime, porque pues en ese proceso había intentado ahorcar al muchacho, había intentado ponerle una almohada en la cara, había mil cosas, ¿no? Había hecho muchas acciones en contra del joven que había herido con un arma punzocortante, y me dice, pues que yo dije, aquí me va a decir que lo torturaron o lo obligaron a decir algo que no es cierto. Y me dice, solo quiero aclararle que le corté las venas no para que se muriera, sino para ver si ya estaba muerto. Me quedé sumamente sorprendida porque dije, ¿cómo es posible, no? Que un niño, porque realmente usted es un niño, a los 18 años todavía estamos en ese proceso de crecimiento de adolescencia, que un niño tenga este sentimiento. Entonces realmente fue un impacto, obviamente, de ver cómo, en qué momento perdimos la identidad con el otro, en qué momento él perdió la identidad con el otro ser humano. Ok. Entonces sí, y sí, en diligencias, cuando ya le notificamos su sentencia y todo, le dijo a la proyectista, que por cierto hoy es juez, le dijo, pero no voy a estar aquí siempre encerrado, ¿eh? O sea, todavía tuvo la desfachatez de amenazarla, ¿no? Entonces sí te das cuenta, o sea, la amenazó, dijo, no voy a estar siempre aquí encerrado, o sea, toda su ira, todo lo que traía consigo, pues ahí lo vuelca al momento de la notificación de la sentencia. Entonces hay veces en los que uno como juez puede ser que tengas una idea, pero una vez que conoces el entorno, una vez que conoces los hechos, qué fue lo que pasó, pues también el juez tiene que hacer esos saltos reflexivos, ¿no? Porque te digo, a mí de primer impacto, pues obviamente yo dije, no puede ser, este niño no pudo haber cometido una conducta tan atroz. Y sin embargo ves el desarrollo y todavía al final, al momento de dictar la sentencia, no había un arrepentimiento. Ok. ¿Sí? ¿Ese hay algún otro que te haya marcado? Sí, cómo no. Te voy a preguntar como 10, ¿eh? Sí, claro. Fíjate, un joven que cuando nace, pues su mamá no lo quiere, entonces lo regala, ¿no? Y esto lo conocimos, fíjate, porque dice, ustedes se preguntarán, ¿cómo sabes parte de su historia, de su vida, del nacimiento? Anteriormente, nuestro artículo 68 del Código Penal establecía que deberíamos tener nuestros estudios criminológicos, ¿no? Para poder dictarse una sentencia y que el juez, con base en el estudio criminológico y tener una relación directa con la causa, podía resolver. Entonces, en el estudio viene pues que fue un niño que su mamá no lo quiso, lo regaló, la familia que lo recibió tampoco ya no lo quiso, también lo regaló, y así anduvo como pues rondando entre varias familias sin que nadie lo quisiera, ¿no? Y al final
acabó quedándose con su abuelita. Entonces, pues ya con su abuelita creció, era un niño muy retraído, era un joven que pues creció, se quedó con su abuela y trabajaba, y iba, venía ahí en el poblado donde vivía. Y un día, cuando él estaba en su recámara, acostado, estaba dormido y abre los ojos y ve a una persona que está parada junto a él, ¿no? Y entonces le dice, ¿qué haces aquí, May? Le dice al joven que estaba parado junto a él. Y entonces se enoja y tenía un fierro a un lado de su cama y le da un golpe. Entonces le da ese golpe y hasta ese momento podríamos decir, pues fue una legítima defensa, precisamente por la sorpresa, porque estaba invadiendo su espacio y pues allí seguramente hubiera podido tener algún beneficio, ¿no? Sin embargo, se baja de su recámara y va a ver que todo está en orden con su abuela y que todas las cosas en su casa estén bien, y regresa y lo golpea y lo golpea y lo golpea y lo deshace del enojo. Entonces, pues obviamente fue condenado, pues obviamente por un homicidio calificado, ¿no? Por la hazaña con la que después lleva a cabo las acciones. Pero su primera acción, pudiéramos decir que podría haber sido justificada. Sin embargo, todas las demás acciones ya no. Entonces, cuando le pregunta el psicólogo que por qué esa reacción, dice, es lo único que tengo, ¿por qué me lo vienen a quitar? Yo nunca tuve amor de nadie y mi abuela me amaba y vino a quitarme mi lugar. O sea, él se sintió invadido, todo su enojo de historia lo descargó en esa persona que en ese momento se había introducido a su domicilio. Y ese asunto no sé cómo preguntarlo, ¿la sentencia te costó? Pues sí, es un poco pensar y saber, tuvo una vida de sufrimiento sin que nadie lo quisiera, sin que todo lo que pasó, y en este momento desemboca todo su enojo, ¿no? Fue su enojo social, lo dejó caer ahí en ese momento. Entonces son situaciones obviamente complicadas, ¿no? Pero que sí tienes que analizar aquí más, no que justifiques sino que entiendas, ¿no? Que entiendas al ser humano al que estás dictándole una sentencia. Claro. ¿Por qué te portaste así? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces, no que justifiques o que te sientas el redentor y lo vayas a perdonar, porque obviamente la ley es para aplicarse, pero sí entender la conducta del ser humano. ¿Qué fue lo que desencadenó todo esto? Pues esta circunstancia, ¿no? Todo su pasado, claro. Todo un pasado de tristeza. ¿Y recuerdas algún asunto tal vez que te haya causado como chusco, así como algún asunto que digas? Bueno, como chusco, un día llegaron unas personas a saludarme ahí al juzgado y en vez de decirme su señoría, me dicen su majestad. Entonces, así, pues obviamente, pues es que la gente no sabe cómo dirigirse, ¿no? O sea, no, obviamente no me iba a reír, pero en vez de decirme su señoría, pues me dijo su majestad. O por ejemplo, otro muchacho que llega acusado de robo a un vehículo. Y entonces le pregunto, bueno, es la primera vez, porque dentro de las preguntas nosotros teníamos que decirle de dónde eres, a qué te dedicas, todo eso, ¿no? Y le pregunto, ¿y a qué te dedicas? Soy cristalero. ¿Cómo? Sí, me dedico a romper cristales de los coches. Ah. ¿Y de qué vienes acusado? Pues justamente de eso, ¿no? De que le rompió el cristal a un vehículo y pues, ¿ya qué te dedicas? Pues soy cristalero, o sea, esa era su actividad normal, ¿no? Oye, maestra, ¿y cómo lidias con esta parte? Te lo digo porque tú sabes que ahorita las palabras corrupción, nepotismo, favoritismo son como palabras muy, muy utilizadas, ¿sabes? Esta parte, ¿cómo la manejas en eso? O sea, me imagino que a veces llegan las partes y te amenazan, me imagino que las partes llegan y te dicen una cosa o la otra. ¿Esto te ha pasado? ¿Cómo lo manejas? Pues siempre pasa, ¿no? Sobre todo, te digo, como por ejemplo este jovencito que amenazó a mi proyectista, pues también hay gente que pues no siempre va a estar de aquí, o por ejemplo me tocó cuando
tuvimos algunos asuntos delicados en los que pues nos ponían incluso vigilancia, que nos acompañaran hasta la casa y estuvieran algunos días por ahí rondando porque eran asuntos delicados y pues para resguardar la seguridad. Pero pues es justamente en donde está basada la imparcialidad, independientemente de que sea un asunto mediático, de que sea complicado, el juez tiene que resolver conforme a derecho y sobre todo pues con el equilibrio que da el cargo de ser juzgador. Claro. Maestra, es que quise abrir este pequeño videito sencillito. Cuéntanos una última, algún último asunto que te haya marcado para terminar. Bueno, te voy a contar un asunto chusco antes de contarte otro así. Bueno, les preguntamos dentro de sus generales y le pregunto, ¿dónde nació? Pues ahí, pues, sí, pero sí, ¿dónde nació usted para ponerle? En el centro de salud. Bueno, sí, pero el centro de salud. Sí, y es que, ¿usted pertenece a alguna etnia? No, yo a eso sí no le hago, ¿eh? Yo no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra cultura es corta, ¿no? Y entonces cuando tú le preguntas a alguien, por eso también este lenguaje al que nos ordena la Constitución, de que sea sencillo, pues que si yo le pregunto, ¿perteneces a alguna etnia? Me refiero a si pertenece a algún grupo indígena, etcétera, y explicarle, porque de pronto nosotros se nos puede hacer un lenguaje muy común y sin embargo para las personas comunes puede no ser un lenguaje común, ¿no? Y entonces hay que explicarles en un lenguaje sencillo, claro, todas estas explicaciones. Sí, un asunto de una persona que estaba privada de su libertad, dos jóvenes que estaban acusados de homicidio y tenían niños chiquitos y para cuando me fue su mamá a ver, para platicarme que los niños querían ver a sus papás y no someterlos a todo el procedimiento de ingreso, porque pues obviamente tenían que revisarlos y aparte de ya entrar en un espacio complicado, pues ver a sus papás ahí no era tan adecuado. Entonces le dije, mire, vamos a hacer algo, tráigalos y el día de la visita yo los dejo que platiquen con su papá desde aquí, desde la barandilla, porque pues son cristales, no son barrotes, entonces les doy la oportunidad. Ya llegaron los niños y uno de los niños traía una estrellita pegada en la frente. Y yo por romper el hielo le dije, así que te portaste muy bien en la escuela, mira qué bonita estrella. Me da mucho gusto que te estés portando bien en la escuela, échale muchas ganas. Si te traigo muchas, ¿me das a mi papá? Muchas gracias, maestra. Terminamos.